Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este centro de congresos Cortes de la Real Isla de León, a esta conferencia enmarcada dentro del ciclo formativo organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. En esta ocasión asistiremos a la conferencia a la celebración de la Eucaristía en los cultos de nuestras hermandades, ponencia que estará a cargo de don Manuel Ángel Cano Vélez. Mane Cano nace en Cádiz en el año 1967, casado con María Dolores Martínez en las vísperas del 12 de octubre, ante el paso de palio de la Santísima Virgen del Carmen. Es padre de 3 hijos. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla, su pasión por el arte le ha llevado a cursar el grado en Historia del Arte por la UNED, graduándose el pasado mes de febrero con su trabajo fin de grado versado sobre la iconografía de Santa Teresa de Jesús. Hermano desde casi su nacimiento de la Hermandad del Nazareno, a la que ha pertenecido a su Junta Auxiliar y Junta de Gobierno en diversas etapas, siendo en la actualidad fiscal de la corporación. Es hermano, además, de las Hermandades del Carmen, Santo Entierro, San José y Rocío de nuestra ciudad, así como pertenece a la agrupación del Santísimo Cristo de los Desamparados de Sevilla. Tiene en su haber diversas presentaciones y pregones, destacando el pregón a María Santísima de los Dolores de la Hermandad del Nazareno, así como el pregón de las Glorias organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad, a cuya Junta Permanente ha pertenecido en la anterior legislatura. Presentador del cartel oficial de nuestra Semana Santa en el año 2015, así como del cartel y actos del 250 aniversario de la Hermandad del Nazareno, entre otros. Ha participado en numerosas charlas, conferencias y mesas redondas con temas alusivos a la iconografía cristífera mariana en la imaginería procesional. Desde el año 1990 está vinculado al Coro Carmelitano San Juan de la Cruz, del que ejerce como coordinador y responsable litúrgico, y para el que ha escrito numerosas letras para los diferentes trabajos discográficos editados, coordinando además el ensemble Jubilate Deo. En su faceta litúrgica destaca su labor en la Hermandad del Nazareno como responsable de la liturgia, así como su labor formativa en los cursos de acolitado de la Hermandad del Eceomo y del Nazareno, y responsable de formación de monaguillos de la Parroquia del Carmen de la ciudad. Sin más, y esperando que todos disfruten con esta interesante ponencia, os dejamos con don Manuel Ángel Cano Vélez. Bueno, pues buenas tardes. Prácticamente nos conocemos todos, así que va a ser fácil hablar un poquito de liturgia. Sabéis que yo no tengo ninguna, formación académica en teología, ni tengo lo que ha dicho Rafa, historia del arte, que acabo de terminar, y económica en su día. Pero sí me ha apasionado desde siempre la liturgia y siempre me ha gustado profundizar e intentar aprender en la medida de lo posible todo lo relativo a la liturgia. Entonces, esta charla está centrada un poco en lo que es la misa. La misa que sí, que vamos todos los domingos, estamos súper acostumbrados, pero igual nunca nos hemos detenido a entenderla, el porqué de las partes de la misa y lo que significa, el significado que tiene cada parte. Entonces, he basado un poquito la charla en esto, porque de liturgia, se puede hablar de 1.000.000 de cosas y da para 200 charlas, pero esta en concreto la he basado en las partes de la misa, ¿vale? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción con respecto a la parte normativa y a la parte histórica, y ya después empiezo a desgranar lo de la misa. El tema del cuestionario, iréis viendo poquito a poco las preguntas. Algunas os sonarán, otras quizás un poquito menos, pero se trata de pasar un buen rato y sobre todo de intentar entre todos aprender un poquito más de liturgia y de lo que es la misa en sí. Cualquier cosilla que queráis pararme sin problema, me preguntáis. A lo mejor habrá incluso cosas que no sabré responder, pero como dicen los profesores siempre, yo me la anoto y el próximo día ya os lo cuento, ¿vale? En los estatutos de las hermandades de nuestra diócesis, el primer artículo se refiere a cada corporación, el nombre de cada corporación, y el segundo dice textualmente, la hermandad es una asociación pública de la Iglesia, mediante la cual los hermanos que la integran, trabajando unidos, buscan fomentar una vida más perfecta de sus miembros, ejercer la caridad y promover el culto público a los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a la Santísima Virgen y a los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos cofrades. Si el segundo artículo de nuestros estatutos nos dicen que tenemos que ejercer la caridad
y promover el culto público, se supone que tenemos que tener cierta idea de cómo promover ese culto público, ¿no? Entonces, yo decía el otro día así entre amigos que teóricamente no se puede ser cofrade si no tienes idea de liturgia, ¿no? Entonces, es básica en nuestra formación el aprender aspectos litúrgicos que nos ayuden a ser buenos cofrades desde el punto de vista que nos marcan las normas diocesanas. La liturgia de la Iglesia Católica, lo primero, es universal. Quiere decir que una misa que nosotros hacemos aquí en San Fernando debe ser exactamente igual, salvando las distancias de idioma y demás, que una en Jerusalén o yo qué sé, en cualquier sitio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no está reconocido ni permitido por la Iglesia que en cada sitio se hagan las misas de una forma. Con lo cual, eso es el primer aspecto que tenemos que tener claro con respecto a la celebración de la liturgia, que es universal según la Iglesia Católica y que todos, en todos sitios, tenemos que hacerlo igual. ¿Quién regula todo esto? Pues lo regula el Vaticano. Y el Vaticano está compuesto de diferentes dicasterios que se llaman, ¿no? Antes tenían otro nombre que era el... Ay, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. La congregación, exacto. Antes eran congregaciones. Antes era la congregación para el culto divino la que se encarga de la parte litúrgica y ahora se llama dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Todo lo que tenga relación con el culto y con los sacramentos lo regula ese dicasterio. Dicasterio que toda la documentación la podéis encontrar en la página web del Vaticano, que está muy bien estructurada, está en español y te viene toda la normativa que se necesita, ¿vale? Hay, ya centrándonos un poquito más en la misa, hay dos, digamos, documentos imprescindibles a la hora de entender la misa. Uno es la instrucción general del misal romano y otro es la ordenación general del misal romano. Ambos hablan del misal, que es el libro sobre el cual se regula la misa. Os digo por encima lo que es cada cosa. La Instrucción General del Misal Romano es un documento detallado que guía la celebración de la misa en la forma ordinaria del rito romano, que se utiliza desde el año 1969. Contiene las normas y directrices sobre la estructura de la misa, los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y el rito de la conclusión. Eso que acabo de decir es lo que vamos a ver luego, desgranado paso por paso. Describe los oficios y ministerios en la celebración de la misa, así como las diversas formas de celebrarla, con o sin diáconos, con celebrantes, sin concelebrantes, con acólitos, sin acólitos. Todo eso lo encontramos en la Instrucción General del Misal Romano. Y también aborda la disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía. O sea, cómo tenemos que poner cada elemento dentro de la iglesia cuando queremos celebrar la Eucaristía y cómo tenemos que desornar la iglesia cuando celebramos la Eucaristía. Esa es la Instrucción General del Misal Romano. Pero también está la Ordenación General del Misal Romano, que trae muchos artículos, digamos, extractados de la instrucción. Se refiere a las normas específicas para la celebración de la misa, que ya eso viene en la Instrucción General del Misal Romano. Pero además proporciona instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo los ritos y las partes específicas. Además incluye directrices sobre la veneración del altar, del evangeliario, las genuflexiones, las inclinaciones, la incensación, la comunión, todo lo que poquito a poco nos vamos encontrando cuando empieza la misa. En resumen, la Instrucción General del Misal Romano es un documento más amplio que abarca todas las áreas de la celebración de la misa y la ordenación se centra en las normas específicas de la liturgia. He dicho antes, todo eso está en el misal. El misal que conocemos data del Concilio Vaticano II, aunque ha sufrido varias revisiones. Ahora mismo, la que tenemos en la actualidad es la edición típica, según la tercera edición latina, y consta del año 2021, entró en vigor en Pascua del 2021. Ese es el que tenemos actualmente. El misal anterior, si en algún sitio lo veis, teóricamente está derogado. Tenemos que ceñirnos al de 2021, ¿vale?
Después tenemos también un documento importante que es la instrucción Redemptoris Sacramentum, que la preparó en su día la Congregación para el Culto Divino, o Dicasterio, como hemos dicho, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora suena así muy bonito, no deja de ser lo que toda la vida de Dios ha sido la Inquisición. Pasa que, digamos, vamos a decirle la parte buena, ¿no?, de la Inquisición. ¿De qué se ocupa esta Redemptoris Sacramento? Pues, como buena Inquisición, se ocupa con detalle de cómo debe celebrarse la Eucaristía para evitar abusos graves. Pero, ojo, por parte de los obispos, sacerdotes, diáconos, ministros extraordinarios y fieles laicos. O sea, no solo nosotros que vamos a misa y a lo mejor no hacemos las cosas bien en un momento determinado. También los sacerdotes pueden equivocarse, ¿vale? Los obispos. Entonces, esta instrucción, Redemptoris Sacramentum, que la aprobó San Juan Pablo II en el año 2004, es la que regula las formas de evitar todos esos abusos litúrgicos. Y después, también imprescindible para mí a la hora cuando me he dedicado a preparar los cultos de mi hermandad y demás, es el calendario litúrgico pastoral, que cada año edita la Conferencia Episcopal Española. Ya tenéis ahí una de las preguntas del trivial, ¿vale? Ahí están las normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, pero el calendario propio de España, porque igual que en otros países pues hay determinados santos o determinadas festividades, nosotros tenemos las nuestras. Y eso se concentra ahí, en el calendario litúrgico pastoral, ¿vale? Y después deciros que hay muchas webs especializadas. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de entrar en Internet a leer según qué cosas, ¿no? En todos los aspectos, por supuesto, de la vida, pero en el tema litúrgico también. Yo, si algún día queréis mirar algo de liturgia, os recomiendo el blog de Jesús Luengo, que es un amigo que ha estado aquí ya 2 o 3 veces en este sitio hablando de liturgia y que tiene un blog espectacular. Y sobre todo una página web que se llama Liturgia Papal, que además es muy, muy visual. Recoge perfectamente todas las partes, recoge las vestimentas, los vasos sagrados, la normativa. Está bastante bien, porque además te da enlaces a los documentos, te habla, cada vez que te explica algo, te dice de dónde viene, si viene de la Instrucción General, si viene de la Redemptoris Sacramentum. O sea que es muy interesante esa página. Y bueno, lo que es a cuestión de normativa, con esto está dicho todo. Ahora os voy a hacer un pequeño apunte histórico con respecto a desde cuándo existe la Eucaristía, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? La Eucaristía se instituye en la Última Cena, por supuesto. Eso está más que claro. Desde niños lo hemos aprendido en el colegio, en todos los catecismos. Pero la primera vez que aparece la narración de la Eucaristía, aunque no nos lo creamos, no es en los Evangelios. Aparece en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda pregunta de trivial. Es verdad que lo lógico es que fueran los Evangelios, pero es que resulta que los Evangelios se publican más tarde que la carta a los Corintios, porque la carta la escribe San Pablo y se la llevan a los Corintios, o sea, es en vida de San Pablo. Y sin embargo, toda la historia de la Iglesia nos dice que los Evangelios se publican después ya de la muerte de San Pedro y de San Pablo. Con lo cual, escrito por primera vez la primera carta de San Pablo a los Corintios. Habla en los Evangelios, por supuesto, el episodio de los discípulos de Emaús no deja de ser una narración de lo que es la misa de hoy en día, porque primero les explica la palabra, después parte el pan. O sea, la estructura de la misa la van haciendo poco a poco los primeros cristianos y se basa en este tipo de cosas. Y lo de los discípulos de Emaús es muy claro. El Señor se lleva un camino entero explicándole la liturgia, o sea, la palabra del pueblo de Israel, todas las menciones al Mesías que existen en el Antiguo Testamento, y después llega, se sienta con ellos y parte el pan y lo bendice. O sea, no deja de ser una Eucaristía propiamente dicha, ¿no?
Y después nos encontramos a San Justino Mártir, un filósofo del siglo II, todavía relativamente reciente. Todo lo que los apóstoles y los seguidores de los apóstoles habían contado, digamos, de primera mano. No llevaba mucho tiempo. Esto os voy a leer un poco lo que escribe en su Apología Primera, que es un libro unas cartas que él escribe para los primeros cristianos, para que veáis más o menos el paralelismo con lo que es la misa de hoy en día, ¿vale? Dice: el día que se llama del sol se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Está diciendo ya que el día que se dice del sol lo podemos asimilar al domingo, que se leen los escritos de los apóstoles y de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y que después el que preside como que explica eso, ¿no? Una homilía, claramente. Dice: luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén. Esa es la oración de los fieles. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. La paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclado. El ofertorio también está ahí. El que preside los toma y eleva con alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. La consagración. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracia, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Podemos hablar del Padre Nuestro perfectamente. Y después dice: cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Fijaros que es que ya desde el siglo II nos está diciendo la misa de hoy en día. Evidentemente con pequeños detalles, ¿no? Pero desde entonces, por eso la tradición de la Iglesia es tan rica, porque hemos sido capaces de mantener durante 20 siglos un rito prácticamente igual. Después, con Constantino, el idioma oficial de la liturgia pasa a ser el latín. Antes, pues bueno, los judíos básicamente hablaban en su idioma. Pero Constantino, cuando pone el cristianismo como religión oficial, pues también pone el latín como idioma oficial. Y las asambleas se desarrollan en las basílicas. Ahí es cuando, digamos, empiezan las iglesias. El Papa Pío V publicó el Misal Romano en 1570 para que el rito oficial tuviera uniformidad. O sea, ya desde el siglo XVI tenemos eso que hemos hablado al principio de la universalidad, para que todo el mundo en todos los países católicos ya siguieran un rito común. Hasta el Concilio Vaticano II se mantiene ese misal, o sea, un misal que duró 400 años. Y en el Concilio Vaticano II se hace ya algunos cambios significativos, por ejemplo, el introducir las lenguas vernáculas, se deja el latín y cada país ya utiliza su lengua para celebrar la misa, y después hacerla de cara al pueblo, que hasta entonces se hacía de espaldas, de cara al altar. Pues como apunte histórico, yo creo que está interesante. Y vamos a entrar ya en las partes de la misa. Ay, yo con la charla se me ha olvidado de poner esto. Bueno, aquí está un pequeño resumen, ¿no? Veis el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, está el directorio de la piedad popular, la instrucción redentora y sacramento, las dos documentos importantes, que es la institución general del misal romano y la ordenación general, el calendario litúrgico, y después, bueno, si siempre pone sacerdote, director espiritual, evidentemente si tenéis alguna duda de liturgia, lo suyo es que habléis con vuestro párroco, con vuestro director espiritual, que es el primero que os puede sacar de dudas antes de meternos en internet. Como apunte histórico, la primera carta de San Pablo a los Corintios, y después hemos hablado de los Evangelios, de San Justino Mártir, del Papa Pío V y del Concilio Vaticano II. Bueno, pues nos vamos a las partes de la misa. Aquí hay un resumen, antes de entrar, digamos, en verlo desgranado, un resumen donde vemos
¿En qué se divide la misa? La misa tiene dos partes fundamentales, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, pero tiene unos ritos iniciales y unos ritos de despedida o de conclusión. Dentro de esos apartados principales, pues vamos a ir viendo poquito a poco todas las partes en las que se divide, ¿vale? ¿Sabéis? Ese frontal de iglesia, los artistas, los amantes de arte, está en la provincia de Cádiz. A ver si alguno me lo acierta. Tiene un punto más para el cuestionario. No suena. Es el retablo, el altar de la parroquia de la iglesia de San Lucas. Que es una maravilla, dicho sea de paso. Bueno, ritos iniciales. Lo primero, cuando empieza la misa, es la procesión de entrada. La misa se inicia con una procesión en la que el celebrante se dirige al presbiterio. Puede ir precedida de una monición, que los cofrades somos muy de moniciones, nos encanta hacer moniciones, donde el monitor explica brevemente el sentido del culto, el nombre del celebrante y algún detalle de interés al respecto de la celebración. Esta monición también se puede hacer tras el saludo del celebrante, depende un poco del sacerdote en cuestión que le guste más hacerlo de una forma o de otra. Ojo con las moniciones, lo vamos a ir viendo a lo largo de esto. Las moniciones no pueden durar más que lo que explican, o sea, la monición de entrada no puede durar más que toda la misa, que nos gusta darle retórica a las cosas, ¿verdad? Los cofrades somos barrocos y nos gusta explicarlo todo muy bien, pero nos debemos de ceñir a la liturgia, y la liturgia te dice que hay unos ritos que hemos visto de dónde vienen y que venimos a hacer esos ritos, no a meterle cosas raras a los ritos, ¿vale? El tema de la procesión de entrada, yo he puesto aquí un orden que es más o menos el que nosotros utilizamos en los cultos, ¿vale? Lo primero, he puesto lo que es la Junta de Gobierno tras la bandera, porque hay, dentro de la procesión de entrada hay que distinguir dos partes. Una primera parte, vamos a llamarla civil, y una parte religiosa. Entonces, la parte religiosa es donde vienen los acólitos, los celebrantes y demás. Nosotros, con la Junta de Gobierno, vamos delante, nunca meternos detrás de la cruz parroquial. Vamos en plan, digamos, corporación, y nos ponemos delante de la cruz parroquial. A partir de ahí ya viene toda la parte litúrgica. Y dentro de esto, también es importante, yo tengo puesto, es una opinión mía, pero bueno, entiendo que como consejo no viene mal. Lo suyo es que la procesión de la Junta de Gobierno solo se haga en la función principal de instituto, porque si tenemos 4 funciones a lo largo del año, nos damos 4 vueltecitas por la iglesia, ¿no? Como quien dice, si tú vas a celebrar la función principal de instituto, ese día es el día más importante de la hermandad. Entonces, ese día es el que corporativamente, digamos, la Junta de Gobierno con la bandera, báculo, libro de regla y pértigas, digamos, acompaña a la procesión. En el resto, la función de la Virgen, pues los que tenemos, las eucarísticas, los que tenemos de San Juan, el regidor perpetuo o lo que sea, yo no digo que no se pueda hacer, de hecho el misal no recoge nada de esto, ni la ordenación ni la instrucción, o sea que son tradiciones nuestras, de los cofrades, pero yo soy de la opinión de que darle la importancia a la función principal de instituto, que encima después vas a hacer la profesión de fe, que vamos a ver luego, entonces digamos que ese día fuera el que la hermandad, la Junta de Gobierno, de forma corporativa acompañe a la procesión, después que cada hermandad haga lo que quiera, ¿vale? Otra cosa que no viene recogida en el misal, pero es un simple detalle que queda muy bonito, es que cuando estamos nosotros en los bancos y en ese momento pasa la cruz parroquial, lo suyo es girarnos y hacer una inclinación de cabeza. Tampoco viene recogido, ¿eh? No es una norma que esté escrita en ningún lado, pero bueno, insisto, los cofrades nos gustan mucho los ritos y este es bonito, vamos a dejarlo en que es bonito. Canto de entrada. Voy a empezar a hablar de música. Ya sabéis que yo de música, por lo menos artible soy. Entonces, importante, el canto de entrada comienza con el toque de campana cuando empieza la procesión de entrada, ¿vale? Y
tiene que acabar cuando se termina de incenciar el altar y el sacerdote llega a la sede. Es importante para los coros, capillas musicales, toda la música que utilicemos dentro de la liturgia, dentro de la misa, que la música sirva para acompañar. Los coros no estamos, y aquí me meto, para dar conciertos en la misa. Los conciertos se pueden dar después, otro día, cuando queráis. Pero la misa no se debe de utilizar para que los coros y las capillas musicales den conciertos. La música está para acompañar la liturgia. Y si el cura termina de incenciar el altar y se pone en la sede, ahí tiene que acabar la música, ¿vale? Entonces hay que procurar que siempre haya alguien en los coros que nos acompañan que sepa cuándo hay que cortar una pieza dentro de la liturgia, ¿vale? Bueno, cuando llegue, por ejemplo, el ordinario de la misa, que lo iremos viendo, el Kyrie, el Gloria, el Santo y el Agnus Dei, evidentemente esas son oraciones que se hacen enteras. Ahí es al contrario, sería un sacrilegio, vamos a decirlo entre comillas, cortar un santo sin rezar la oración entera del santo, o cambiarle la letra a cualquier oración de la misa. O sea, si el santo dice santo, santo es el Señor, pues lo que se cante tiene que decir santo, santo, santo es el Señor, si no, no se puede cantar, ¿vale? Porque es una parte de la misa. No podemos alterar la parte de la misa, porque llevamos 2000 años con una norma que está desde el principio, entonces los coros no somos nadie para cambiar eso, ¿vale? El evangeliario. Si el evangeliario se lleva en la procesión de entrada, se coloca sobre el altar hasta la proclamación del Evangelio. Otra pregunta de trivial. ¿Vale? No, lo lleva normalmente el diácono, que es el encargado de llevar el evangeliario, y lo coloca en el altar. Cuando llega el momento del Evangelio, pues lo recoge del altar y lo lleva al ambón. También de una forma ritual. Y ahora os pongo yo aquí, si os fijáis, acólitos con dalmáticas. A ver, la problemática del uso de la dalmática dentro de la misa, de la celebración eucarística, la sabemos. Dice la instrucción que solo pueden usar dalmática los... ¿Quién me lo dice? Los diáconos. Correcto. Entonces, o tenemos un montón de diáconos que lleven los ciriales y demás en cada misa, o teóricamente no se debe de usar, ¿vale? En Andalucía, sobre todo los que pertenecemos a la provincia eclesiástica de Sevilla, hay una norma no escrita, ojo, no escrita, porque lo he buscado por todos lados donde se puede buscar, y no hay ningún obispo, o sea, ningún arzobispo de Sevilla que haya permitido esto. Lo que pasa es que los cofrades pues somos como somos, y la permisividad dentro en el rito este depende un poco del sacerdote que nos toque. Es verdad que en Sevilla en la mayoría de los sitios se hace, aquí hay muchos sitios en los que se hace y otros en los que los sacerdotes no lo permiten. No quiere decir que no lleven razón, litúrgicamente llevan razón. Con respecto a la tradición y demás, pues bueno, ya estamos ahí, es digamos, en un terreno de arenas movedizas en los cuales pues yo no os puedo decir qué se puede hacer, lógicamente, por más que me guste una dalmática, ¿vale? Existe lo que es la tunichela, que es la prenda que llevaba el subdiácono, que hoy día está en desuso, pero que la podemos un poco utilizar, digamos, para salvar esa pequeña norma. Pero insisto, igual, la tunichela es para el subdiácono, o tenemos 7 subdiáconos, o tampoco se debería de usar, digamos, de forma oficial según la instrucción, ¿vale? Tengo aquí apuntado, con respecto también al uso de sotana con roquete o sobrepelliz, que también algunos de nuestros monaguillos de los cuerpos de acólitos, el que lleva la cruz parroquial es muy propio que lleve sotana, roquete y sobrepellí. Pues eso está indicado para canónigos, capellanes y clérigos.
Pero ojo, hay una cosa que dice el misal romano en su número 107 que es muy interesante, que dice que corresponde a cada obispo establecer las normas para su diócesis. Entonces, si nos vamos al 107, bueno, si el obispo nos lo permite, no quiere decir que esté totalmente prohibido usarlo. Ahora hay que hablar con don Rafael a ver si nos deja o no nos deja. Bien, veneración del altar. En el altar se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales y es el centro de la acción de gracias que se consuma la Eucaristía. Por tanto, cuando se llega al altar, el sacerdote debe de venerarlo, porque representa a Cristo y es como si estuviera venerando a Cristo que se encuentra ahí, ¿vale? El sacerdote besa al altar, que es su forma de venerarlo. Después los acólitos, esta parte nos la sabemos todos. Los acólitos le presentan la naveta del incensario, el sacerdote, el celebrante, rellena con incienso y inciensa el altar con doble ductus y la cruz con triple ductus. Pregunta de trivial. Y cuando lo hemos visto al principio me he dicho, ¿y qué es un ductus? Pues cada ductus es el golpe de incensario, ¿vale? O sea, eso de 2 golpes de incensario, 3 golpes de incensario, pues desde hoy vosotros diréis triple ductus o doble ductus, que queda de categoría, ¿vale? Después hay, por ejemplo, en la Noche Santa de la Pascua, en la octava de Pascua, en Pentecostés, pues se hace igualmente el triple ductus con el cirio pascual, ¿vale? Una vez devuelto el incensario por el sacerdote al acólito, se dirige a la sede, desde donde realiza la señal de la cruz y el saludo a la asamblea, siendo la fórmula más utilizada: el Señor esté con vosotros. 1, ¿vale? Aunque habría que emplear el saludo propio para los diversos tiempos litúrgicos recogidos en el misal romano. El misal es impresionante, si os ponéis a ojearlo, si tenéis ocasión, tiene 18.000 fórmulas para todo. Y la verdad es que es rico en ese sentido, ¿no? Cada día tiene algo diferente que hacer. No hay 2 misas iguales, ¿no? Como quien dice, dependiendo del día, del tiempo, de la festividad, tenemos miles de cosas diferentes que corresponde a cada día. El acto penitencial, que es lo siguiente que tenemos ya ahí. El sacerdote invita a todos al arrepentimiento con alguna de las fórmulas que propone el misal. Se guardan unos momentos de silencio y se utiliza, hay muchas, pero la primera, que es la más utilizada, es el rezo del yo confieso. El yo confieso, se hace en primera persona, porque todos nos confesamos pecadores ante Dios y la comunidad. Dice que el gesto de golpearnos el pecho es una reminiscencia del Antiguo Testamento. Era muy propio en el Antiguo Testamento eso de golpearse el pecho, ¿no? Como reconocimiento de culpa. Independientemente de la fórmula que se utilice, todas terminan con la plegaria: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pero cuando está diciendo ahí perdone nuestros pecados, no quiere decir que con esto ya no nos tengamos que confesar. O sea, esa fórmula no evita el sacramento de la reconciliación, ¿vale? Se puede decir que si tienes algún pecado de los que se ha llamado todavía de los veniales y demás, sí, pero los pecados que nos tenemos que confesar, eso hay que seguir confesándose. Después pasamos al ten piedad, que es la tercera fórmula del acto penitencial. Va precedido de invocaciones. Depende si se ha hecho la primera o la segunda, pues se utiliza lo que, o sea, no se añade. Muchas veces dice, tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Pues eso se puede hacer si no se ha hecho el yo confieso. Si se ha hecho el yo confieso, ya no es necesario, porque ya todo eso está ahí, ¿vale? Viene del griego, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, y Christe eleison, Cristo, ten piedad. Forma parte, volviendo un poquito a la música, del ordinario de la misa, ya lo he dicho antes, junto con el Gloria, el Santo y demás. Y normalmente se suele cantar en todas las funciones de nuestras hermandades, ya sea en latín o en castellano. Lo que no es conveniente es que se cante en otra, porque el idioma oficial de la Iglesia es el latín y la lengua vernácula, que en nuestro caso es el castellano. O sea, no sería correcto que cantáramos el Kyrie eleison en latín, ¿no? En inglés, por ejemplo, teóricamente, aunque bueno, forma parte, si recoge las invocaciones, tampoco se podría impedir. El Gloria.
Es un himno de alabanza a Dios que se reza los domingos y en las fiestas y solemnidades. Se suprime en los tiempos de Adviento y Cuaresma, salvo excepciones. Por ejemplo, en Adviento hay una festividad importantísima para España en que se suprime. ¿Me la decís? Inmaculada, correcto. Y en Cuaresma se da un caso muy, muy propio también que cae siempre, que es otra que suprime. Venga. En San José, correcto, la festividad de San José. Tiene la importancia como para que se rece en gloria. ¿Vale? Yéndonos a la música, no se suele cantar por lo largo que suelen ser los glorias, aunque después en corpus pontificales, misas de aniversario y demás, sí se canta. Pero hay que tener en cuenta que un Kyrie más un gloria normalito son 10 minutos ya de canto. Entonces, dependiendo de en la iglesia donde estés, puedes terminar antes o puedes terminar después. Y entonces tampoco es conveniente atrasar tanto la liturgia. Y terminamos los ritos iniciales con la oración colecta, que se llama así porque la hace el sacerdote en nombre de toda la asamblea, por eso es una colecta, ¿vale? Se recogen todas las intenciones de la comunidad y el sacerdote extiende las manos para pronunciarlas. Se inicia con oremos, lo que quiere decir que los fieles están de pie. Eso es un truquillo para saber cuándo... A ver, nosotros sabemos cuándo nos tenemos que poner de pie y cuándo no, pero bueno, cada vez que el cura diga oremos, quiere decir que hay aclamación y que tenemos que estar de pie. ¿Vale? Voy relativamente rápido porque es que si no, no vemos la misa entera. De todas formas, lo dicho, si tenéis cualquier cosilla me lo decís y paro. ¿Vale? Liturgia de la palabra. Aquí tenemos las diferentes partes que lleva la liturgia de la palabra. Dice, ya preparados por los ritos iniciales, nos disponemos a alimentarnos de Dios a través de la palabra. Cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Por eso las lecturas de la palabra de Dios deben ser escuchadas por todos con veneración. Esto se hace en el ambón, lógicamente. Y una cosa que es importante, si estamos leyendo y nos equivocamos, debemos de parar, volver volver a leer donde nos hemos equivocado, porque la palabra de Dios tampoco se puede modificar. Entonces, si nos equivocamos en alguna palabra, a ver, tampoco, no quiero exagerar, ¿no? Pero si vemos que donde nos hemos equivocado estamos tergiversando la palabra de Dios, tenemos que parar y volver. Pedimos disculpas, volvemos y volvemos a leer. No pasa nada, porque, bueno... es normal equivocarse, lógicamente, pero lo que no está bien es saber que te has equivocado y seguir con la lectura habiendo dejado otra. Por ejemplo, que os digo yo, que nos saltemos un renglón, ¿no? Estás leyendo, te saltas un renglón y sigues por el siguiente y sigues. Si te das cuenta, vete atrás y lee el renglón, porque a lo mejor en ese renglón que no has leído te has dejado parte importante de la palabra de Dios, ¿vale? Nos dice en la instrucción que las lecturas deben hacerse en voz alta y clara y con conocimiento de lo que se lee. Por eso siempre es relativamente importante leernos las lecturas antes de llegar al altar. Siempre es bueno el encargado que vaya a leer en los cultos ir a la sacristía, echarle un vistacito, leerla e intentar comprender lo que se va a leer. Porque si salimos del tirón, a lo mejor empezamos a leer ahí de carrerilla y nuestra mente no está realmente entendiendo lo que está leyendo. Y nos obliga la instrucción general misal romana. Voz alta, clara y con conocimiento de lo que se lee. Importante, también lo sabemos todos, pero por si acaso. La primera regla básica para aquel que vaya a leer la palabra de Dios es que lo rojo no se lee. ¿Vale? Sí, reírse. Reírse. ¿Cuántas veces hemos escuchado Salmo responsorial? Repitan, por favor, no sé cuánto, no sé qué. Es verdad, primera lectura, no sé cuánto. Lo rojo no se lee, ¿vale? Eso a fuego, ¿no? Como quien dice. También está en el trivial. Esa era de las fáciles, ¿eh? Esa era de las preguntas fáciles. Moniciones. Antes de la lectura, el monitor puede llevar a cabo una breve reseña de lo que se va a escuchar. Una breve reseña, o sea, lo suyo es una frase donde
resuma toda la lectura. Porque si no, al final lo que estamos haciendo es spoiler al cura con la homilía. Porque el cura va a explicar después en la homilía la lectura. Entonces, si tú ya se la explicas antes, después se lee, el cura puede venir y decir, ¿y ahora qué digo yo? Si ya está aquí el monitor que es licenciado en 7 carreras de teología y ya la ha contado todo, ¿no? Entonces, vamos a ceñirnos a lo que hablamos siempre. El rito es el rito, la liturgia es la liturgia. Todo lo que se meta fuera de la liturgia, por ejemplo, las moniciones, que sea lo mínimo. Una pequeña frasecita. Juan nos dice que el Señor nos amó no sé cuánto. Punto. Ya está. Ahora, yo he escuchado moniciones más largas que las propias lecturas. Ojo con eso también, ¿vale? Es importante. La primera lectura siempre se saca del Antiguo Testamento, salvo en Pascua, que viene de, ¿lo sabéis? ¿Dónde? O sea, ahora mismo estamos en Pascua, por ejemplo. De los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Ahora no estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos leyendo en la primera lectura los Hechos de los Apóstoles. Cuando hay varios lectores, no es muy conveniente que suban todos los lectores a la vez y se pongan allí a esperar uno detrás de otro a que les toque su turno. Es más propio que suba el primer lector, que haga la primera lectura, que normalmente el que haga la primera lectura haga también el salmo y así evitamos un continuo trasiego, pero cuando termine el del lector y baje del salmo, que suba el de la segunda lectura. Ahora, está bien para las comuniones de los chiquillos que se pongan los 7 niños allí detrás con todo lo que van a rezar, pero nosotros debemos de hecho existen normas específicas para las misas de los niños y de las comuniones, pero para las misas de los niños y para las comuniones, no para el resto. Y nosotros que tenemos que tener claro que lo principal, bueno, hemos dicho que las dos cosas principales son la caridad y el culto por lo menos vamos a hacerlo bien, que me consta, yo lo sé, además he sido vocal de caridad del Consejo de Hermandades, la caridad en San Fernando, las hermandades la hacen insuperablemente, en general. Bien, cuando se sube y cuando se baja del altar, se hace inclinación profunda. Hay varios tipos de inclinaciones, la inclinación simple, que es solo la cabeza, la inclinación profunda, que es desde la espalda, y la genuflexión, ¿no? Pues en el caso del altar se hace siempre inclinación profunda, o sea, desde la espalda, ¿no vale? Hacéis esto, no. Para el altar, nunca, ¿vale? Entonces, acostumbraros siempre, cada vez que subáis, a hacer inclinación profunda. Los salmos. El libro de los salmos contiene 150 salmos, que están atribuidos generalmente al rey David y también al rey Salomón. Pero no todos se leen en las misas. Incluso en las misas no se leen salmos completos, se leen trozos de salmos, incluso trozos de varios salmos. O sea, un salmo responsorial de una misa puede tener un trozo del Salmo 8, otro del Salmo 23 y otro del Salmo 82. ¿Vale? La antífona del Salmo, pues se lee una vez por el lector. Lo ideal es leerla, levantar la cabeza y volverla a repetir para que la gente por lo menos la primera vez repita contigo. Ya después vas leyendo las estrofas y cuando llega a la antífona otra vez, pues se vuelve a levantar la cabeza y se vuelve a repetir con el pueblo. Y así es más fácil que el pueblo se quede, porque a lo mejor hay veces que leemos rápido o no vocalizamos bien, entonces hay veces que no te enteras realmente de la antífona del Salmo. Entonces lo suyo es ir repitiendo con el pueblo, levantando la cabeza, porque si la rezas, no, la mitad de las veces no te enteras. Tú levantas, te la aprendes y ya después pues sigue, ¿vale? Segunda lectura. Se proclama los domingos y en las solemnidades y está tomada de las cartas apostólicas y del Apocalipsis. Hemos dicho, por ejemplo, antes de la carta de San Pablo a los Corintios, pues ese sería un ejemplo. Y del Apocalipsis, que lo escribió, es fácil, San Juan. El lector, preferentemente distinto del anterior, espera que este baje, hace inclinación profunda, sube, lee y vuelve a hacer lo mismo al bajar, ¿vale? He puesto ahí secuencia. La secuencia es una oración, es un himno, más bien poético, que se compusieron desde el principio y en la Edad Media, ¿vale? Hay 4 obligatorias en la liturgia, que es la de Pascua, se llama el Victimae Pasqualis Laudes, que es obligatoria, Pentecostés, el Veni Sancte Spiritus, que no es el Veni Creator Spiritus que se utiliza en las confirmaciones, es parecido pero no es lo mismo, ¿vale?
también es obligatoria. Después, en el Corpus Christi tenemos el Lauda Sion Salvatorem. He dicho 4 obligatorias, no, perdón, 2 obligatorias y 2 potestativas. Y después el Stabat Mater, el Día de la Virgen de los Dolores, que también es potestativa. Nosotros aquí en el Carmen, el 16 de julio, tenemos el Flos Carmeli, que es una maravilla de himno y que se reza siempre el 16 de julio. O sea que están las 4 estas que he dicho, más el Flos Carmeli para nosotros. El Aleluya, palabra hebrea que significa alabar a Dios, siendo la letra Ya la abreviatura de Yahvé. O sea, Aleluya quiere decir alabanza a Yahvé, con el Ya de Yahvé. Sabéis que los judíos no pronunciaban el nombre de Dios entero, entonces hacían abreviaturas, hacían fórmulas para nombrarlo sin nombrarlo. Pues el Ya del Aleluya quiere decir Yahvé. Cuando se canta, debe durar lo que dure, digamos, lo que es la letra del Aleluya. Tampoco es cuestión ahí de hacer lo que hemos dicho antes, conciertos y demás, ¿vale? Y después es también interesante, sobre todo en las catedrales, cuando hay evangeliarios y se lee, por ejemplo, en la Catedral de Cádiz, sabéis que se lee, hay que subir arriba y el ambón está, hay que subir una escalera, se tarda, digamos, un rato, ¿no?, en llegar. Entonces, cuando el diácono lleva el evangeliario, se va cantando el Aleluya. Pues cuando termina de rezar el Aleluya, como tiene que bajar otra vez con el evangeliario, se puede volver a cantar el Aleluya. Entonces el Aleluya se canta 2 veces cuando hay evangeliario y hay, digamos, una especie de camino entre el ambón y el altar, que es donde se vuelve a depositar el evangeliario, ¿vale? Vale, dice, cuando preside la celebración el obispo, el evangeliario se le entrega para bendecir al pueblo. O sea, el que bendice al pueblo es el obispo. Mientras tanto, el pueblo hace una pequeña inclinación de cabeza. Se le devuelve al diácono y lo vuelve a poner, no en este caso en el altar, sino en el ambón. Sabéis, por supuesto, que en Cuaresma se omite el Aleluya. El Evangelio, en el Evangelio, acólitos turiferarios y naveteros van al celebrante, se le presenta el incienso, se llena el incensario. Yo siempre he escuchado, no sé hasta qué punto, pero por lo menos como costumbre sí, que cuando es un obispo los acólitos se arrodillan y cuando no es un obispo no es, digamos, obligatorio arrodillarse. Yo he visto hacerlo de todas formas igual. Tampoco dice nada la instrucción general, pero como costumbre es un poco como, digamos, como la preeminencia del obispo, lo de arrodillarse, ¿vale? El sacerdote hace la señal de la cruz sobre el libro, luego las 3 que nos hacemos en la frente, en la boca y en el pecho, y se inciensa también con triple ductus. ¿Por qué? Porque es como la cruz, porque es la señal del culto y del honor que se le tiene a las palabras de Jesús, no al libro, sino a lo que está escrito en el libro, ¿vale? Por eso se inciensa el libro, porque contiene las palabras de Jesús que se van a proclamar en el Evangelio. La homilía, ya he dicho antes que lo suyo es que la haga cura, no el monitor, ¿vale? No debe ser ni un discurso, ni una conferencia, ni una clase. El sacerdote debe cumplir aquí el mandato de Jesús de predicar su evangelio. Solo a título informativo, ya que esto es un momento para sacerdotes, pero el Papa Francisco hizo dice a la hora de predicar la homilía, una exhortación llamada Evangelii Gaudium, con consejos para los sacerdotes sobre cómo debían de predicar la homilía. Y el Dicasterio para el Culto Divino tiene publicada una guía con instrucciones. O sea que el que no hace una homilía buena es porque no quiere, porque opciones hay. Dice, algo que sí nos afecta a la homilía. Es un detalle que sobre todo yo lo he visto mucho en ciudades fuera, ¿no? Que es que las juntas de gobierno se quedan de pie mientras el sacerdote lo saluda antes de empezar la homilía. Pero para eso tiene que darse 2 circunstancias. Una, que el sacerdote salude a la Junta de Gobierno y que la Junta de Gobierno se quede de pie. Igualmente no está en ningún lado, lógicamente escrito, pero es un detalle también bonito que, bueno, yo cuando lo he visto por ahí fuera me ha gustado mucho. No sé si en San Fernando no lo he visto en ninguna hermandad, pero no afligido. Claro que afligido siempre me coge. Nunca puedo ir, me coge con otra siempre.
pues deberíamos de seguir el ejemplo de afligido y hacerla al resto, ¿vale? También es una opinión mía, lógicamente. La profesión de fe. Dice, es la parte de la misa que conocemos como el credo. No se reza porque no es una oración, sino que se profesa. No es lo mismo rezar que profesar. En este caso, profesamos. Contiene las verdades de nuestra fe y tiene estructura trinitaria. Sí, correcto. Voy a decir trinitaria. Suelen darse dos fórmulas, ¿vale? El símbolo niceno-constantinopolitano, que se hizo entre el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, que es el que conocemos como el credo largo, y después el credo de los apóstoles, que se le dio ese nombre en el sínodo de Milán en el año 390 porque está la tradición de que cada una de las frases de ese credo la dijo uno de los 12 apóstoles. Entonces por eso se le llama el credo de los apóstoles. Lógicamente estamos hablando de tradición de la Iglesia, ¿vale? En la pregunta del trivial decía que cuál de los dos era el válido, pues las dos respuestas son válidas, ¿vale? Las hermandades, en la función principal del instituto, hacemos lo que se llama la protestación de fe. Ojo, una cosa es la profesión de fe, que es el credo en sí mismo, y otra cosa es la protestación de fe, ¿vale? Que sustituye al credo. Ahí confesamos y declaramos públicamente nuestra creencia en la religión verdadera. Tiene un origen tridentino, quiere decir del Concilio de Trento, de manifestación contraria a la herejía protestante. De ahí salen las protestaciones de fe. Los católicos, digamos que proclamamos nuestra fe en contra de la protestante. La fórmula más aceptada es la lectura por parte del hermano mayor del documento donde se recoge la creencia en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la Virgen y en sus dogmas, que esto difiere del credo normal de la misa. Nosotros metemos a la Virgen, metemos el dogma del Inmaculado, de la Enunciación, cada uno dependiendo el que tenga en su... el fiscal de la corporación, a su lado, al lado del hermano mayor, suele sostener el báculo y el libro de reglas, y al finalizar la lectura, tanto el hermano mayor como todos los hermanos que lo deseen juran ante el Evangelio o ante el leccionario el compromiso y renovación de la fe, ¿vale? Esa es la protestación de fe que hacemos los cofrades y que siempre se hace la función principal de instituto y que es un poco nuestro santo y seña. O sea, si no hiciéramos eso, no estaríamos defendiendo nuestra fe, no estaríamos haciendo nada, no tendría sentido después sacar santo a la calle, ¿no? Como quien dice, primero tenemos que decir que somos cristianos y después hacer digamos, el culto externo, pero el primero y el más importante es el interno. Sé que me van a pegar por esto, pero bueno, lo digo tal como lo siento. La oración de los fieles se inicia con una invitación del sacerdote a presentar las súplicas a Dios. Estas intenciones se leen y todos ruegan a Dios por cada necesidad. Si está el diácono, está indicada que la haga el diácono. Lo que pasa es que la mayoría de los diáconos después ceden esa opción al monitor o a alguno de los fieles, ¿vale? Igual si lo hace uno de los fieles que viene de abajo, inclinación profunda, igual que hemos hecho con las lecturas, tanto al subir como al bajar. Normalmente se pueden compaginar las del libro del día con otras propias de la hermandad. Por ejemplo, todas las hermandades que estamos aquí estamos adheridos a la causa de beatificación de la hermana Cristina y tenemos el compromiso que en cada oración de los fieles una de las peticiones sea por la causa de beatificación de la hermana Cristina. Entonces esa no viene en ningún libro de oración de los fieles, pero nosotros la metemos por el compromiso que tenemos adquirido y por las ganitas que tenemos. Bueno, pues hemos terminado con la liturgia de la palabra. No sé cómo voy de tiempo. Ya voy yo ajustadito. Si os cansáis me lo decís y quedamos para otro día, ¿eh? Liturgia eucarística. Empezamos por el ofertorio, que tiene la procesión de las ofrendas. Voy a ir ya más o menos resumiendo. Dice, no está indicado en la instrucción general del misal romano que se lea ni se explique las ofrendas. Eso de te ofrecemos, Señor, el pan, que no sé qué. Hay quien lo hace, pero eso no lo pone en ningún lado. O sea, también forma un poco parte de nuestra, digamos, nuestra cultura cofrade a la hora de llevar durante toda la vida haciendo según qué cosas en los cultos de las hermandades, ¿no? Yo insisto, todo lo que podamos
evitar añadirle a la liturgia, mejor, ¿vale? Se presenta el pan y el vino obligatoriamente, y después dice la instrucción que todo lo demás que se presente, que sea para los pobres. O sea, si presentamos un balón de fútbol o una guitarra, hay que dejarlo allí para los pobres. O sea, cuidadito con lo que presentamos, ¿vale? Si queremos seguir la instrucción general del misal romano. El tema de las velas, también es común que ofrezcamos velas, pero hay que tener en cuenta que las velas están puestas en el altar desde el principio, obligatoriamente, que debe haber un mínimo de 2 en el altar y un máximo de 6 o de 7 si celebra el obispo. Entonces, llevar velas a un sitio que ya hay velas, pues igual, ¿no? Flores, sí es muy propio nuestro de ofrecer flores en la ofrenda. Bueno, eso no resta, ¿no? Como quien dice. El sacerdote baja, acompañado de los acólitos, recibe las ofrendas y se hace el canto del ofertorio. Bueno, se inciensa, canto del ofertorio, importante, lo mismo. El canto del ofertorio tiene que durar desde que empieza la procesión de la ofrenda hasta que termina la incensación al pueblo por parte del acólito. No se debe seguir más, hay que cortar ahí. ¿Por qué? Porque si no ya estaríamos interrumpiendo la liturgia que viene a continuación y haciendo que todo el mundo espere al canto, ¿vale? La colecta se hace justo detrás de las ofrendas, pero separada. No es bueno que los dos que vayan a hacer las ofrendas se metan en la procesión de las ofrendas, porque el cura se puede quedar esperando a ver estos dos que me traen, ¿no? Entonces vamos a esperar que el cura se dé la vuelta, que suba, y en ese momento que salgan los de la colecta, ¿vale? La presentación del pan y el vino ya se ha llevado al altar. Entonces se incorpora la patena, el copón, las vinajeras procedentes de la procesión, y ya teníamos en el altar, que ya lo puede poner el sacerdote antes o los acólitos mientras, pues ya teníamos el cáliz, teníamos la palia, teníamos el corporal. Bueno, la palia no es obligatorio, pero el cáliz sí, y el corporal también, y el misal también hay que ponerlo en ese momento, ¿vale? Todo eso se puede ir poniendo mientras. Se inciensa, ya hemos dicho, la incensación va siempre igual que al principio en el altar, ¿vale? Se inciensan las ofrendas, por supuesto, que las ofrendas llevan 3 ductus, triple ductus, y el altar en el ofertorio se inciensa con ictus, o sea, con una sola vez. Igual que en la procesión de entrada se ha incenciado con ductus, con doble golpe, aquí se hace con ictus, una sola vez, en el ofertorio. Y después, con 3 ductus, el sacerdote y los celebrantes, por el sagrado ministerio, al sacerdote y los celebrantes, y por el pueblo, en razón de su dignidad bautismal. Se inciensan por diácono o por acólito, ¿vale? El lavado, el sacerdote se lava las manos y dice una oración, digamos, secreta. Hay varias oraciones secretas que va haciendo el sacerdote durante toda la misa, y en este caso la que dice es muy bonita. A la vez que se está lavando dice: lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Es la oración, digamos, que dice que los que hemos estado ayudando a misa nos enteramos porque la dicen en voz baja, pero la dicen. Después está la oración de las ofrendas. El sacerdote del centro del altar se dirige a todos los presentes y los invita a orar. Si se emplea incienso, el pueblo ya está de pie. Si no, es el momento de ponerse de pie. ¿Por qué? Porque empieza por orar, hermanos. Ya hemos dicho que cada vez que diga orar, hermanos, hay que ponerse de pie, ¿vale? En esta oración pedimos a Dios para que el sacrificio le sea agradable. Ahí va una de las preguntas de Trivial, ¿no? Es curioso porque durante toda la vida la gente se ha levantado cuando dice levantemos el corazón, ¿no? Entonces, tengo un cura muy amigo que a modo de WhatsApp siempre decía: es que estás diciendo, yo estoy diciendo levantemos el corazón, no levantemos las posaderas. Eso ya está levantado desde antes, ¿vale? Y es verdad, ya tiene que estar todo el mundo de pie, ¿vale? La plegaria eucarística. Esta es la principal oración, digamos, de la misa, porque es la oración de acción de gracias y de santificación. Está dividida en varias partes. Voy ya mucho más rápido. El prefacio,
que hay 71 prefacios dependiendo del día y la hora, ¿no? Como quien se dice. Tiene dos partes fundamentales. La acción de gracia, la cual el sacerdote da gracia en nombre de todo el pueblo santo, y la aclamación. La aclamación es el santo, ¿vale? Tras el santo, tradicionalmente se continuaba la plegaria con el canon romano, pero tras el Concilio Vaticano II se compusieron otras 12 fórmulas que se llaman anáforas. Las más usadas son la segunda y la tercera, dentro del prefacio. La epíclesis significa invocación al Espíritu Santo. Es en este momento de la misa en que se implora su fuerza para que los dones que se han presentado queden consagrados. El sacerdote extiende las manos y lo que dice, por ejemplo, la plegaria segunda, que es la más usada, dice: te pedimos que santifiques por estos dones con la efusión de tu Espíritu. O sea, está pidiendo la efusión del Espíritu Santo para santificar los dones. Y después dice: de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ya está empezando a hablar de la narración de la institución y la consagración. La narración de la institución es el momento en el que el sacerdote dice que se va a producir la consagración, ¿vale? Dice las palabras, dice la noche en que iba a ser entregado, o sea, habla un poquito de lo que va a pasar y ya del tirón entra en la consagración. Ahí ya es cuando ofrece el cuerpo y la sangre del Señor, lógicamente, ahí lo sabemos todo, y se producen las elevaciones del cuerpo y la sangre. Es el momento de la campanilla, otro caballo de batalla que tenemos en nuestras misas, ¿no? La campanilla se toca antes, se toca durante, se toca después, para ponerse de pie, para sentarse. La instrucción dice que se puede tocar la campanilla un momento antes de la consagración, pero solo de forma optativa, digamos, como para indicar que es en el momento que se imponen las manos para que la gente se arrodille. Después, cuando se está elevando, se toca la campanilla y se inciensa tanto el cáliz, o sea, tanto el pan como el vino, ¿vale? Pero después no pone en ningún lado que haya que tocar la campanilla para decir que la gente ya se tiene que levantar. Debemos saber perfectamente que cuando termina la consagración todos nos levantamos, ¿vale? Porque si a un acólito se le olvida la campanilla, podemos estar arrodillados hasta el lunes santo y tampoco es cuestión, ¿vale? Entonces, importante el tema del último toque de campana, ese que no es necesario ni está indicado en la instrucción. También es importante que es en el momento, quiero decirlo exactamente, que no vaya a decir. Vale, sí, justo termina y entonces el sacerdote se pone de pie y dice... una cosa interesante. Cuando nos arrodillamos tenemos la tendencia y la costumbre a agachar la cabeza, ¿vale? Es todo lo contrario que tenemos que hacer, porque si el Señor está levantando, o sea, el sacerdote está levantando el pan y el vino, que es el Señor, nos lo está enseñando para que lo adoremos, para que lo disfrutemos. Entonces lo que tenemos que hacer es mirarlo y disfrutarlo. Es el momento de disfrutar de la consagración. Si estamos agachados, no estamos viendo ese momento, ¿vale? Cuando se puede hacer una pequeña inclinación de cabeza es cuando el sacerdote se arrodilla. Cuando el sacerdote se arrodilla sí podemos hacer una pequeña inclinación de cabeza. Pero es un error estar toda la consagración con la cabeza baja. Y cuando termina, dice, ya se levanta, el sacerdote se levanta y dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no? Ya eso, bueno, dice este es el sacramento de nuestra fe y nosotros contestamos eso que he dicho. Eso hay que hacerlo ya de pie, porque es una aclamación. No se hace de rodillas y después nos levantamos, sino en el momento en el que dice este es el sacramento de nuestra fe, nos levantamos. Estamos haciendo una aclamación y esa aclamación se hace de pie. Lo vamos diciendo a la vez que nos vamos levantando, pero no hay que quedarse de rodillas en ese momento, ¿vale? La consagración termina una vez que el sacerdote se arrodilla. Y una vez que el sacerdote se arrodilla, ya nosotros no tenemos por qué estar arrodillados, ¿vale? Después, bueno, ya si nos quedamos
Otro que no está contemplado, otro de las posturas que no están contempladas es quedarnos de rodillas hasta el Padre Nuestro. Es más, la Iglesia te pide una uniformidad de la postura, porque significa signos de unidad entre todos los miembros. Entonces, si la mitad nos levantamos, la otra mitad nos sentamos y la otra mitad nos arrodillamos, ahí no existe esa uniformidad. Entonces, una vez que nos levantamos, todos debemos estar levantados. No está tampoco indicado en el misal, al revés, está criticado que nos quedemos de rodillas hasta el Padre Nuestro. Son costumbres de toda la vida, las personas mayores lo hacen siempre, muchos, pero no está así indicado. La amnamnesis es una palabra griega que significa hacer presente, por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando su bienaventurada pasión, gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Se dice en la segunda plegaria eucarística: así pues, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, o de Cristo, ¿vale? Sigue con la oración, que es en el mismo memorial, que es la plegaria eucarística. El sacerdote hace la forma más sencilla, que es la segunda, dice: te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en su presencia. Esa parte se llama oblación. Las intersecciones, ahí es cuando el sacerdote va pidiendo por toda la unidad de la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los fieles difuntos, por los vivos, por los santos, por San José, por la Virgen, en el Carmen, por ejemplo, pues por San Juan de la Cruz y por Santa Teresa de Jesús, por los fundadores, ¿vale? Todo esto se llama intersecciones, es cuando el sacerdote hace todas esas peticiones. Y después termina con la dosología final, que es: todos estos ruegos no tendrían sentido si no se hacen en nombre de Jesús. Entonces es cuando se dice: todo lo pedimos por Jesucristo, con Él y en Él. Lo pedimos al Padre, que todo lo puede, y lo hacemos en la unidad del Espíritu Santo. Lo que responde la asamblea es simplemente con el amén. Se llama dosología, y lo que hace es recoger todo lo que hemos pedido antes, ¿vale? Nos vamos ya a la comunión. La celebración eucarística es el banquete pascual y según mandó el Señor, su cuerpo y su sangre deben ser recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. Lo primero que recoge el misal es la oración del Señor. La oración del Señor, lógicamente, es el Padre Nuestro. Nos invita el sacerdote diciendo: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: todos rezamos el Padre Nuestro. Y cuando termina el Padre Nuestro, no se dice amén. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama embolismo. Miguel, no es el embolismo que tú te crees, el que tú te conoces. A ver, embolismo quiere decir juntar entre dos oraciones. Entonces, el embolismo lo que hace es juntar el Padre Nuestro con la paz. Por eso termina el Padre Nuestro y dice: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. No, digamos que no termina la oración con el amén, sino que junta automáticamente con la oración ya con la paz. Nosotros respondemos: tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Y ahí empieza el rito de la paz, que lo que se hace es implorar la paz y la unidad, la Iglesia por sí misma y para todo el mundo, ¿no? Importante. En la Instrucción Redentoris Sacramentum, en el artículo 72, dice textualmente: conviene que cada uno dé la paz sobriamente, solo a los más cercanos a él. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, permaneciendo siempre dentro del presbiterio, para no alterar la celebración. Hágase del mismo modo si por una causa razonable desea dar la paz a algunos fieles. O sea, la Redentoris Sacramentum os dije que era para preservar los abusos, ¿vale? Entonces, según esta instrucción, no debemos de levantarnos y darle la paz a todas las hermandades que ha venido a nuestra función. O sea, a los que están al lado, y con una inclinación de cabeza pues podemos saludar al resto. Pero eso de decir voy dándole la paz a todos los de estos, no. Y el sacerdote, teóricamente, según dice aquí, no debe de bajar abajo a darle la mano al hermano mayor, ni a que venga del ayuntamiento, ni a nadie.
¿vale? A los acólitos, a los que estén arriba. Eso lo dice la Redemptoris Sacramentum, creada específicamente para evitar este tipo de abusos. Y después, en junio del 2014, el dicasterio publicó una carta circular acerca del significado correcto de la paz. El literal C del punto 6 dice, os lo leo porque es interesante: la introducción de un canto de paz es inexistente en el rito romano, con lo cual no se canta en paz. Está Mozart hizo el Dona Nobis Pacem, hay Da Pacem Domine de Händel, hay cosas muy bonitas, pero no están indicadas ya según la carta circular del dicasterio, ¿vale? Después, los desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz, tampoco, hemos dicho, a los lados, que el sacerdote abandone el altar, tampoco, y que el darse la paz sea ocasión para felicitar o expresar condolencias. Por ejemplo, que si es en un entierro, la paz no sirva para darle las condolencias a la familia del difunto, o en una boda para felicitarlo. La paz, es lo que es, y a los que están a los lados, ¿vale? Llegamos a la fracción del pan, que es cuando el sacerdote parte del pan eucarístico. El gesto de la celebración del pan significa que todos los fieles participan de la comunión en un solo pan de vida, ¿vale? Que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo. Parte un trocito, lo introduce en el cáliz, de esta forma une el cuerpo y la sangre, y es en ese momento, en la fracción del pan, cuando se hace la súplica del Cordero de Dios, ¿vale? Es la fracción del pan, no es en el rito de la paz, que era otra pregunta del trivial, sino en la fracción del pan. Ahí el canto de la Agnus Dei, igual, se canta la Agnus Dei, pues la letra de Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, no lo que se nos ocurra, no, ahí tiene que ser una oración de la misa, ¿vale? El sacerdote muestra al pueblo la hostia. He puesto esa foto precisamente por eso, y dice las palabras con las que Juan el Bautista presentó a Jesús, unidas a unas bienaventuranzas del Apocalipsis. O sea, todas las oraciones de la misa están sacadas de una parte o de otra del Antiguo Testamento o del Nuevo. Aquí en concreto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo San Juan en el bautismo, y dichosos los invitados a la cena del Señor es una adaptación de una parte del Apocalipsis. Y el pueblo responde rememorando las palabras del centurión de Cafarnaúm, lo de Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Nosotros decimos para sanarme, y él dijo para salvar a su hija, ¿no? Que ya había muerto, y la resucitó. Comunión. Pues terminado todo este acto de fe, el sacerdote y los concelebrantes comulgan con el pan y el vino. Sacerdote y concelebrantes siempre con pan y vino. Y cuando el sacerdote comulga el cuerpo de Cristo es cuando se inicia el canto de la comunión. Los más indicados, pues bueno, los salutaris, hostia, el panis angelicus, el adorote devote, cantos eucarísticos, siempre es lo más indicado. Puede emplearse la antífona del gradual antes de empezar, digamos, la comunión. Teóricamente esa antífona, muchas veces el sacerdote comulga y antes de empezar la comunión se va al misal y lee una frase. Esa es la antífona del gradual, que teóricamente se debe de hacer cuando no hay canto, cuando no hay coro. Si hay coro, esa antífona no se hace porque el gradual implica un canto, con lo cual lo suyo es que el sacerdote, cuando vea que hay coro, pues comulgue y empiece a dar la comunión, ¿vale? Bien, el ayuno eucarístico, eso está prescrito, lo de no comer ni beber salvo agua, o en caso de medicina o lo que sea, una hora antes, está prescrito por el Código de Derecho Canónico. Eso no viene en el manual, esa era de las difíciles, ojo, era de las difíciles. Es el artículo 19 del Código de Derecho Canónico. O sea, imaginaros la importancia que tiene eso, que está regulado, digamos, a nivel legal. Cuando se termina la comunión, el sacerdote consume lo que ha quedado y las hostias consagradas que quedaron, o las guarda en el sagrario. Importante, lo suyo es que lo que se consagre siempre se dé en la comunión. Lo que pasa que es verdad que hay veces que tenemos tanta gente en la iglesia que hay que ir al sagrario a por lo que está reservado, pero lo ideal, según dice la instrucción, es que primero se gaste lo que se consagra en la misa y después se vaya al sagrario. La oración después de la comunión
Dice, para terminar la súplica del pueblo de Dios y también para concluir todo el rito de la comunión, el sacerdote dice la oración después de la comunión, en la que se suplican los frutos del misterio celebrado. En la misa se dice una sola oración después de la comunión, que termina con la conclusión breve, es decir, si se dirige al Padre por Jesucristo nuestro Señor, si se dirige al Padre pero al fin se menciona al Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos, o si se dirige al Hijo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Vale? Hay tres fórmulas dependiendo si se dirige al Padre pero mencionando al Hijo o solo al Hijo. Y el pueblo hace suya la oración con el amén, lógicamente. Nos vamos ya a los ritos de conclusión, que no quiero... Ya me he pasado. Los avisos. Está recogido en el misal, o sea que hay un apartado por el cual el sacerdote puede hablar de los avisos parroquiales, o sea que cuando el sacerdote se puede decir, no, que el martes por la tarde no hay, porque tenemos una charla de eso, pues eso está recogido en la instrucción general. El saludo y la bendición. El sacerdote bendice al pueblo, como David, y primero saluda, el Señor esté con vosotros. Esta fórmula ya se ha utilizado en varias ocasiones, ahora veremos cuántas. No lo voy a decir, lo vamos a ver en la respuesta del trivial. Y se vuelve a los asistentes, el pueblo responde y con tu espíritu. Y después ya hace la bendición de Dios Padre de Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nosotros decimos amén y se despide al pueblo. Si está el diácono, despide el diácono. O sea, el podéis ir en paz, lo dice el diácono. Si no está el diácono, que es la mayoría de las veces, pues el sacerdote. Nosotros contestamos con demos gracias a Dios. Antiguamente se decía ite missa es, ¿vale? En latín, que quiere decir ya está la misa, ¿no? O algo así. Y quería decir que ya había acabado. Y el sacerdote, una vez de despedir, pues vuelve al altar, vuelve a venerarlo, vuelve a besarlo y ya se va. La procesión de despedida, la procesión de salida, perdón, que seguiría el mismo orden que hemos dicho antes, pero ya sin la Junta de Gobierno. Ya la Junta de Gobierno lo deja pasar y listo. Bueno, pues un poco a lo bruto, pero hemos desglosado la misa. Y ahora tengo 3 diapositivas, que son las siguientes. ¿Quién edita el calendario litúrgico pastoral? La Conferencia Episcopal, hemos visto. Según la tradición, ¿cuál es la narración más antigua de la institución de la Eucaristía? La primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿En qué momento de la liturgia nos ponemos de pie? De la liturgia eucarística, perdón. Cuando el sacerdote dice, orad, hermanos. La incensación de la cruz que realiza el sacerdote se llama triple ductus. El orden correcto de la plegaria eucarística es epíclesis, agnánesis, oblación y dosología. Por medio están las intersecciones, pero bueno, digo, algunas me tengo que saltar. ¿En qué parte del rito de la comunión está incluido el Cordero de Dios? Hemos dicho que es la fracción del pan. Si se lleva el evangelario de procesión de entrada, ¿dónde se coloca? Sobre el altar, hasta la proclamación del evangelio. ¿Cuántas veces dice el sacerdote en la misa, el Señor esté con vosotros? 4 veces. ¿Tú has contado 3? Luego te digo yo cuál es la 3. La tunicela es la vestimenta que como alternativa a la dalmática. El salmo responsorial, siempre se empieza directamente el salmo por la antífona, no se lee más nada. ¿Qué 2 fórmulas pueden empezar? Pues las 2 hemos dicho, el Niceno Constantinopolitano y el de los Apóstoles. ¿Cuáles son las 2 partes fundamentales en que se divide el prefacio? La acción de gracias y la aclamación, que os recuerdo era el santo. En liturgia, embolismo significa entre 2 oraciones, une por ejemplo el Evangelio con la de la paz. ¿De dónde viene la oración previa a la comunión, Señor nos y digno? Pues hemos dicho del centurión de Cafarnaúm. Y el ayuno eucarístico está recogido en el Código de Derecho Canónico. Y con esto y un bizcocho, hasta la próxima misa. Nos ha sido muy aclaratoria muchas cosas, algunas nos las ha recordado y como modo de agradecimiento quisiéramos que tener un detalle contigo. Muchas gracias.
Lo guardo. Eso, Ah, qué chulo. Qué bonito. Pues muchas gracias. Aquí tenemos los pasos de la magna.